no diagnosticados o mal diagnosticados pueden llegar a sufrir de grandes depresiones, pero también pueden ser muy ansiosos e inclusive pueden ir de un extremo a otro como bipolares. El suicidio en el paciente hipotiroideo se da de manera muy inmediata, digamos, pasa en 5 minutos. Es decir, comienzan a crearse en la mente pensamientos negativos. Puede ser que una situación de estrés que esté viviendo el paciente en ese poco tiempo lo lleve a considerar en quitarse la vida o desaparecerse. Esto ocurre debido a que la persona o no está diagnosticada aún o sufre de un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué significa un hipotiroidismo subclínico? Es aquel donde el paciente tiene los síntomas, tiene la elevación del peso, por ejemplo, retención de líquido, caída del cabello, tiene las uñas acanaladas, presenta síntomas de quistes, quistes en seno, quistes en ovario, endometriosis. Aún sin embargo, sus valores tiroideos aparecen como normales, es decir, el TSH, la T3 libre y la T4 libre aparecen normales. Sin embargo, ese tipo de personas suelen tener alguna elevación en los anticuerpos tiroideos. Pero sabemos que muchos médicos no solicitan los anticuerpos microsomales ni los anticuerpos antitiroglobulinas, que son los anticuerpos tiroideos. Entonces, las personas tienen el hipotiroidismo, pero no son diagnosticadas a tiempo. También pasa que en algunos países de nuestro continente los valores actualizados de rangos no están adecuados, es decir, no están actualizados todavía. Los valores con que maneja el laboratorio en ese momento no son los valores adecuados. Digamos, los valores deberían ser entre 0,3 a 1,5 de TSH. Si el TSH está por encima de 1,5 y se ponderan los demás rangos como T3 libre, T4 libre, T3 total, T4 total y los anticuerpos, y hay variaciones en algunos de esos valores, bien sea que los anticuerpos estén algo elevados y la persona tiene, digamos, sintomatología o muestra un aspecto clínico hipotiroideo, hay que comenzar a dar la medicación en dosis bajas. Los médicos de muchos países fallan. Por ejemplo, hace poco estuve en mi foro el caso de la madre de una miembro que se suicidó en Chile. Ella decía que su madre tenía todo bien, que había ido al médico y todo estaba bien, pero resulta que la señora tenía un quiste en la tiroides o un pequeño adenoma, y esos pequeños quistes en la tiroides pueden desembocar grandes depresiones. Un pequeño quiste en la tiroides que en un paciente no medicado puede llevar a que la persona cometa suicidio, porque hay un cambio del sistema y de hormonas en esa persona que no está normal. Algunos quistes son independientes, son internos, algunos quistes son secretores, ¿verdad?, específicos o independientes de las hormonas tiroideas, lo que hace que haya un desbalance total. También las personas que tienen bocio pueden tener estos problemas debido al gran ataque de anticuerpos que hay en el organismo. Entonces es importante que se sepa que la depresión en el hipotiroidismo puede llevar al suicidio. También los pensamientos en un cerebro, como llamo yo, una cabeza hinchada, debido a la alimentación. Muchos hipotiroideos son intolerantes a una serie de alimentos. En general, todos deberíamos dejar de comer gluten y de consumir lácteos, ¿verdad? Porque estos dos elementos son elementos que hacen que en el intestino haya una erosión, por decirlo así, de las vellosidades intestinales y traspasen al torrente sanguíneo, creando grandes inflamaciones. Sabemos también que el gluten se asemeja en su estructura, que es la gliadina, a la estructura tiroidea. Entonces, ¿qué pasa? Hay una confusión de identidades. Los anticuerpos tiroideos que están atacando la tiroides van a atacar o van a meterse en aquellos lugares donde encuentren gluten agazapado. Entonces, por estas razones vemos que muchos hipotiroideos sufren de grandes hinchazones, de dolores articulares, de, como le digo yo, las panzas hinchadas de 9 meses, debido a que consumen gluten y además toman lácteos. Y sabemos que en los lácteos está una proteína que también activa las inmunoglobulinas. Y es la caseína, ¿verdad? Y también sabemos que hay una relación entre cáncer, lácteos
caseína, hipotiroidismo, anticuerpos, inflamaciones. Entonces, anticuerpos elevados pueden significar muchas cosas. Intolerancia al gluten o alergia al gluten no es lo mismo. O sea, la mayoría de los hipotiroides en un examen van a salir negativos al examen de celiaquía, no vale la pena ni siquiera hacérselo. Mas, sin embargo, va a tener síntomas en el intestino, como irritación, hinchazón de la barriga, los dolores, las diarreas, ¿verdad? Y esta inflamación no solo es a nivel del intestino ni de su estómago, sino que es en todo su organismo. Entonces, es lo que se habla en algunos libros, ¿verdad?, sobre el cerebro hinchado, o el cerebro, como dicen, cerebro de pan, donde la persona no puede pensar correctamente y luego que consume el gluten comienza a tener pensamientos acelerados, pensamientos negativos y piensa erráticamente. En medio de ese pensamiento no controlado y errático, una persona cae en una situación de estrés o de angustia, está sola, sus familiares no lo entienden, porque esto, para entenderlo hay que estudiarlo, esto es muy complicado y en nuestros países de Latinoamérica parece que está a nadie le interesa estudiar esto. Entonces esa persona sola, aislada, deprimida, sin medicación tiroidea o con mala medicación, en 5 minutos simplemente puede cometer el suicidio, como le pasó a esta señora, y se quita la vida, ¿verdad? Dejando atrás una serie de interrogantes sin responder, un dolor muy profundo en la familia y situaciones que de verdad los médicos no pueden explicar. Entonces simplemente los médicos van a decir, en el mejor de los casos, que sufría de problemas mentales. Es también conocido que han existido en la historia algunos médicos que sí se han dedicado al estudio de la relación problemas mentales, depresiones, ansiedad con hipotiroidismo. Hay un conocido investigador científico venezolano que se dedicó en años pasados a ir a los centros de salud mental alrededor de la ciudad de Caracas para identificar pacientes hipotiroideos que presentaban las siguientes características: problemas, digamos, de bipolaridad, de que escuchaban voces, problemas de depresión, de ansiedad, de caída del cabello, de caída de los extremos de las cejas, que tenían las uñas también débiles y que presentaban las típicas facciones de los hipotiroideos. Y este doctor, junto con su asistente, se dedicaron a hacer las pruebas a esas personas y darle la levotiroxina. Y creo que cuando yo lo conocí, hablé con él, me dijo que había recuperado unas 15 personas de, como decía, en los manicomios. Y él simplemente decía, me dijo esto: la persona que tiene hipotiroidismo, problemas tiroideos y no está regulado, simplemente está loca. Entonces, es difícil entenderlo, es difícil comprenderlo, porque lo que ocurre en el hipotiroidismo es que uno no se da cuenta de que esto está pasando, que es lo peor, es una enfermedad silenciosa. Y cuando la persona se da cuenta de esos cambios a nivel de personalidad, a nivel mental, a nivel de la sociabilización de la familia, ya es porque está montado en la enfermedad, ya es porque la enfermedad llegó a los lugares más profundos donde tenía que llegar. Entonces, eso de vivir, que si dijo, que si no dijo, que si recuerdo el pasado, que aquello, que esto, que el otro, y todo ese conflicto en la cabeza, donde la gente no se relaja, es porque no están reguladas sus hormonas. O usted, si está tomando la pastilla, no está tomando la dosis adecuada, y si está tomando solo T4 sintético, no está convirtiéndolo en T3 libre. Entonces es importante saber, es importante que usted sepa que tiene que tener T4 libre óptima, T3 libre óptima. Las personas que toman hormonas combinadas, T3 con T4, se suprime el TSH siempre. Entonces es un error, porque el médico no sabe manejar la hormona combinada, y el médico, cuando ve el TSH muy bajo, piensa que estamos hipertiroideos y resulta que no. Es otro problema que hay en América Latina, que los médicos no conocen y no utilizan y no saben manejar los medicamentos combinados T3 con T4. Entonces prefieren no utilizarlo, sino utilizar solo levotiroxina sintética, y en alguna suerte, como países como Estados Unidos o México, puede ser que le agreguen un poquito de T3, de citomel o sinomel. Pero eso es difícil encontrar un médico que lo haga y que lo haga adecuadamente. También nosotros podemos beneficiarnos de tomar complementos como el magnesio, el selenio,
la biotina, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, entre otros. Pero cada persona tiene sus propios perfiles y sus propios exámenes. Lo que funciona para uno no funciona para el otro. Lo que funciona para mí no funciona para otra persona. Lo que funciona para un hipotiroideo más diabético no funciona para el hipotiroideo que tiene lupus también. Entonces hay que diferenciar porque hay que ver una serie de exámenes, una serie de paneles de exámenes, y a partir de eso comenzar a hacer la historia clínica médica y ubicar qué es lo que el paciente necesita. Por eso yo los invito a que tomen mis asesorías. Pueden tener mayor información sobre mis asesorías en mi página de Facebook, Asesorías para el Hipotiroidismo. También pueden unirse al Foro Hipotiroidismo, Grupo de Apoyo y Pérdida de Peso en Facebook. También pueden contactarme por el correo hipotiroidismoayuda@gmail.com. En esa página de asesorías para el hipotiroidismo usted puede enviarme mensajes, también puede ver allí las fotos de los antes y después de las personas que perdieron peso, que han sido mis clientes. Yo he estado en algunos países de América Latina y he compartido con estas personas brindándoles mi ayuda y mi conocimiento. Les recuerdo que yo también soy paciente hipotiroidea, que sufrí en el 2010 un coma de tiroides en la ciudad de Londres por causa precisamente de esto, de mal manejo de los niveles óptimos en los que se debe comenzar a dar la hormona tiroidea, además de que no me realizaron los perfiles completos como se debían hacer, y entonces llegué a sufrir de un coma de tiroides muy grave, un mixedema, y casi muero. Bueno, pero estamos acá y aquí estamos para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten, y los invito a seguirme en mi canal en YouTube como siempre, y les deseo mucha salud, mucho éxito y bienestar. Hasta luego.